Bueno, otra vez acá con Mercedes Krapovica, que está en Finlandia, para charlar con el bandoneón. Hoy con un invitado de lujo, el presidente del Foro Argentino de Cultura Urbana, Natalio Echegaray, y bueno, los dos que estamos siempre, Roberto Martínez y yo, Alejandro Molinari. Así que buenos días para los de acá y buenas tardes, Mercedes, para vos, que ya debes estar eh, después del mediodía, ¿no? Más o menos. Así que, bueno, Sí, vamos a acá seguir ya son hablando las sobre 4. las 4 de la tarde, claro. Es decir, bueno, vamos a seguir hablando del bandoneón, con Mercedes, que además de ser intérprete del bandoneón, es una estudiosa, una analista, y realmente ha hecho aportes importantísimos a la historia del bandoneón, a la manera de tocarla, a entender un poco cómo ese instrumento maravilloso llegó a ser y sigue siendo la voz de nuestra ciudad, la voz del tango, la voz de la argentinidad. Así que bueno, empezamos la charla. O sea, que me gustaría decir un par de cosas, así como para introducir, ¿no? Que ya lo hablamos incluso con Mercedes. Nosotros somos un pueblo de mezclas, ¿no? Y somos un pueblo que se genera, como siempre decimos, repitiendo a Mansi, que somos los nuevos argentinos de la patria vieja, ¿no? Y no existiría este desarrollo social si no hubiera sido por la inmigración. La inmigración es el arribo, sobre todo en la primera etapa, de gran cantidad de inmigrantes de zonas rurales. Yo diría que la mayoría de los inmigrantes que llegaron eran de zonas rurales, que llegan a Buenos Aires y se hacen urbanos. Curiosamente, el bandoneón tiene una similitud, esto lo hablábamos a partir de los estudios que hizo Mercedes. O sea, el bandoneón es en su origen un instrumento rural o de comunidades rurales. Y cuando llega a Buenos Aires se transforma el instrumento de música ciudadana por antonomasia. O sea que hay un cierto paralelismo en el desarrollo de nuestra sociedad y en el desarrollo e incorporación del bandoneón. No es una cuestión muy técnica esta que estoy diciendo, pero también suma a ese cariño, esa afectividad que tenemos los hombres del Río de la Plata por el instrumento, ¿no? Eso es casi como una Perdón, introducción. en ese sentido, digamos, disiente un poco como Roberto, Bueno, no va a porque ser la creo que primera vez. no, no, ni la última. Ni la última. Porque creo que ya el bandoneón se transforma en instrumento urbano ya en Alemania. Ahí sí, entonces pedimos la palabra autorizada de Mercedes que nos oriente un poco. Y la verdad que no estoy segura. No sé si es, si es un instrumento o los distintos modelos de concertina, sí se movieron en ciudades y sí tuvieron mucha difusión, pero donde más se usó me parece que es en las zonas rurales. Así que no podría afirmar porque tampoco me puse a indagar tanto en No, esto, pero... está bien, Mercedes, Sí, perfecto, quedaste bien con los dos. sí, Bueno, pero me parece igual que si bien ha estado en las ciudades, sí, porque tengo la sensación de que mucho no se usó en las ciudades, porque en las ciudades sí había acceso a otro tipo de estudio y a otro tipo de instrumentos. bueno, casi que me dejó. Fíjate, Sí, Roberto, sí. cuando estuve en Chemnis, cuando hicimos aquel viaje con los uruguayos Sí. de Avenida Bandoneón, que fuimos todos allá a trabajar y conocer las fábricas y todo lo demás, nos contaron que en las fiestas de la cosecha, en los tributos del campo que se hacían desde tiempo inmemorial para procurar una buena cosecha y todo lo demás, se usaba mucho el bandoneón o la concertina
para darle los aires musicales, porque esas reuniones no se hacían en lugares cerrados, y eran zonas agrícolas Claro. o campesinas, y iban todos los que tenían, la música que tenían era la del bandoneón, o como le llamaron en ese momento, y reprodujeron, estando nosotros ahí, una fiesta de llegada del momento de la fertilidad, de los granos y todo lo demás, que era una fiesta en el medio de la zona agrícola, y tenían los bandoneones, que coinciden más o menos bastante. También que estuvo muy bien nuestra compañera que quiso quedar bien con los dos, pero yo creo que efectivamente en la ciudad le ganaba por lejos en número, y en el piano y el violín y todos los demás instrumentos de cuerda le tendrían, serían, toda persona que estudiara música o tocara, tocaría su instrumento. Creo que por lo menos en las zonas que nosotros recorrimos eran todas zonas rurales, donde había algún vestigio, algún recuerdo del bandoneón. Está bien, perfecto. Bueno, ya tenemos un panorama. Mercedes, ¿quedó algo sobre el instrumento? Tan ricas fueron las charlas anteriores que no sé, a lo mejor querías agregar algo. No sé si te queda algún instrumento por mostrar, lo que vos quieras. Estamos a disposición. No. Bueno. No es que ahora se me ocurra, a ver, seguro algo quedó, pero... Sí, Sí, seguro. claro, eso seguro. Bueno, si no podemos... A ver. Sí, no. Algo que sí, una anécdota que sí hace un par de charlas me había quedado pendiente, es algo curioso del bandoneón, ¿no? Que habíamos hablado de la resonancia del bandoneón, que tiene una resonancia especial. Bueno, yo hablo más acústicamente, para mí está ligado a la riqueza de armónicos que tiene el bandoneón, que son las notas que están adentro de una nota, ¿no? Que o sea, la estructura del sonido del bandoneón es muy rica, y eso está comprobado, digamos. Uno, cuando se llaman espectrogramas, cuando uno graba el sonido y ve lo que hay adentro, es la verdad que Claro. muy amplio lo que hay adentro del bandoneón, y eso, bueno, obviamente repercute en cómo uno escucha y las sensaciones en el cuerpo que uno tiene. Y algo curioso es que, tuvimos en Argentina un compositor muy famoso que se mudó a Alemania, que se llamaba Mauricio Kagel, de música contemporánea. No sé si lo conocen o no. Pianista, y se dedicó a escribir música contemporánea y radiofónica. Lo curioso es que tenía un bandoneón. Él vivió en Colonia, en Alemania. Y bueno, formaba un grupo con otros compositores, en donde había otro compositor muy famoso que se llamaba Stockhausen, tal vez lo escucharon nombrar, de música contemporánea. Kagel tenía su bandoneón y a veces tocaba tangos, eso por haber nacido en Buenos Aires. Y bueno, un pianista muy famoso también de esa área de Estados Unidos, que se llamaba David Tudor, que le tocaba obras de John Cage. Bueno, nada que ver con el tango, ¿no? Es como otro mundo. Bueno, viajaban a Alemania, Colonia, a presentar obras. Bueno, muy famosa toda esta en la música contemporánea. Y este pianista lo conoce a Kagel, escucha el bandoneón, se enamora del bandoneón, deja de tocar el piano, viaja a Buenos Aires y empieza a componer obras para bandoneón, contemporáneas, algo que, o sea, a inspeccionar qué es lo que este instrumento puede dar, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco otra vez esta historia de que es muy enigmático y magnético este instrumento, y que esta historia pasa, hasta el día de hoy me pasa a mí. Yo a veces voy a tocar y alguien se me acerca y, bueno, quiero tocar, ¿qué es esto? ¿No? Eso, bueno, quería compartir con ustedes. Buenísimo.
Entonces, me parece que podríamos comenzar a hacer una suerte de nombrar y hablar un poquito de los grandes instrumentistas del bandoneón, y de esto Natalio sabe un rato largo porque él además ha compartido con alguna de las figuras más notables, sobre todo de la generación del 40, porque si no vamos a decir que él fue amigo de Pacho y entonces nos mata. A tantos años no les llevo a ustedes. ¿eh? Pero digamos, pero no, Digamos ahora, una generación que se cuentan. no, Las para nada. generaciones, las Los generaciones años, se pueden contar de 5, de 10 o de 15. De además, 15, de ustedes. 15. además todos nosotros cumplimos año, bueno, ahora Alejandro va a cumplir por estos días y este año no se cuenta, así que en cuarentena no se cuenta, así que tenemos un El año 19, menos. Alejandro, ¿no? Claro, sí. El 19, Sí, sí. sí, el El 19. miércoles. Bueno, decía, pero realmente yo pienso en Natalio, en su amistad con Osvaldo Pugliese, y cuando uno habla de Pugliese y el bandoneón, creo que estamos hablando del Tano Ruggiero, por ejemplo, ¿no? Así que, ¿por qué no nos va contando y vamos mezclando un poco las historias, Natalio? ¿Le parece? Bueno, yo admiro mucho al Altano Ruggiero, Ahí. obviamente por sus condiciones de músico, y que las demostró desde todos los puntos de vista que puede tener un bandoneonista en una orquesta, pero fundamentalmente porque él siempre le escapó al divismo, nunca tuvo un conjunto con su nombre. Y un día le pregunté, y Osvaldo, todos Caldara y sus orquestas, todos... No, dice, yo no tengo el berretín de ser el nombre de la orquesta. Tal es así que estuvo con Osvaldo hasta desde el 39 al 68 y después en el Sexteto Tango. Y nunca hubo un conjunto que se llamara Ruggiero. Pero lo más importante de él es que sin tener ideas, tendría como cualquier músico, pero sin estar especializado en el arreglo ni la orquestación, después de los arreglos que se hacían en la orquesta, aparte de Osvaldo que tachaba lo que no le gustaba en los ensayos sobre todo, Ruggiero le daba un toque final, casi siempre, a los temas. Y fue extraordinaria, él viene siendo un discípulo, o por lo menos en el comienzo, un bandoneonista tipo Lawrence, de aquella famosa división entre Lawrence y Mafia, dos modos de ejecutar el bandoneón contemporáneos en ese momento. Y Ruggiero viene de la escuela de Lawrence, pero después la sobrepasó totalmente, porque no solamente fue la fuerza típica de Lawrence, sino los sonidos, creó y además unió a su fuerza y a la presencia. Él le dio a esa fila de bandoneones de Pugliese una fama de topadora, y era famoso aquel que la gente le gritaba rompelo Tano, porque alguna vez en su demostración del bandoneón alguna vez le falló y se le rompió. Le parecía a los hinchas que era importantísimo gritarle rompelo Tano. Yo una vez le hice una nota con ese título, una nota así para un diario. Entonces creo que Ruggiero fue el que introdujo en el tango del 40 toda la fuerza del bandoneón. Fue el más expresivo de los bandoneones y logró notas y sonidos y situaciones de bandoneón que no los encuentro en otros. No es el caso de Troilo, que indiscutiblemente es muy porteño en su... Y tal vez dos notas de Troilo te hacen poner los pelos de punta o lagrimear o lo que vos quieras según te toque. Y sin embargo, yo soy más hincha de Ruggiero, respeto más a Osvaldo Ruggiero, sin dejar de respetarlo a Troilo, pero para mi intención de tango como música popular ciudadana, es decir, música de puerto, música de las grandes ciudades portuarias como Montevideo y Buenos Aires, creo que Ruggiero es el que ha llevado al bandoneón en la orquesta, en la orquesta. Es decir, el aprovechamiento del sonido del bandoneón en la orquesta, con un capo como Pugliese que no le iba a dejar hacer lo que quisiera, pero que sabía
y es fama que Pugliese le dedicó mucha más atención en sus orquestas al bandoneón que a las cuerdas. Eso también está comprobado, que su orquesta se basaba en el piano y el contrabajo, haciendo determinados sonidos y tiempos y marcaciones, y el bandoneón fundamentalmente, y los violines con también diversas marcaciones entre los distintos los 4 instrumentos que podría tener, después incorporó el cello, pero fundamentalmente el bandoneón fue la imagen de la orquesta de Pugliese. Y de eso sobresalió Osvaldo Ruggiero. Como decía Horacio Ferrer en su poema, que Osvaldo Ruggiero tenía un toro a zurda y a diestra una paloma. Bueno. Sí. ¿Algo que quieras decir, Mercedes, como Sí, ejecutante? estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en la orquesta de Pugliese se da algo muy interesante, que es justamente se juega mucho con los acentos y las polirritmias, ¿no? Los ritmos distintos superpuestos. Y adentro de eso hay una experimentación del sonido, justamente, de que cada acento, uno escucha y hay acento, hay como una paleta de colores de acentos que no se da en otros bandoneonistas o en otras orquestas, ¿no? Que por ahí, como Natalio habló de Troilo, pensando en Troilo, por ahí Troilo es más lírico, no es tan rítmico y sí, trabaja más con la melodía, me parece. Sí, Y sí, bueno, por supuesto. estoy totalmente de acuerdo. Bien. Y en lo que hace a las divisiones, o esta división que plantea también Natalio entre el sonido de Mafia, porque estamos hablando de los dos grandes Pedros, ¿no? Decía el marinero Montes, los dos Pedros de la historia, que fueron Pedro Mafia y Pedro Laurens, que son dos escuelas distintas, no sé si escuelas, pero sí dos matices distintos para la ejecución del instrumento. No sé, me gustaría que por ahí se comentara eso. O Mercedes, que es la que... Bueno, sí, sí. A ver si hay alguna idea de la que pueda, o No, alguna pregunta más. más puntual. Sí. Bueno, les toca. Ah, Claro. Cuando vos hablas, Mercedes, de Troilo como algo más lírico, vos fíjate que la orquesta Aníbal Troilo, una de las características fundamentales ha sido sus cantores. O sea, claramente ha tenido los mejores cantores de la historia del tango, así como decir, casi, digamos, todos los cantores de Troilo son cantores excepcionales. A uno le puede gustar más uno u otro. Y justamente, de alguna manera, Troilo sería la continuidad del tango canción. O sea, Troilo es un melodista extraordinario, quizá el mejor de todos. En vez de lo que vos decís, el caso de Pugliese, es una orquesta mucho más rítmica, es decir, mucho más basada en otros Instrumental, conceptos. pero es ¿Eh? más instrumental diría, con Pero además de mayor instrumental, no, desarrollo. porque si no en el sentido, digamos, que vos podés tener una orquesta, digamos, donde, qué sé yo, uno lo escucha a Piazzolla tiene un tratamiento del ritmo mucho mayor que lo que puede tener, qué sé yo, Di Sarli, digamos. Hay diferencias, digamos, de sensaciones, de formas, que es un poco lo que estábamos hablando de Mafia y Laurens. Mafia tenía una concepción mucho más melódica, mucho más Sí, digamos, no es que uno sea mejor que el otro, sino que no, son no. dos formas no. de entender la música, de sentirla, eso es algo propio, no es ni siquiera pensante, es algo emotivo, ¿no? Entonces, pasa, por ejemplo, cuando uno hablaba con Leopoldo Federico, Leopoldo decía que él no podía tocar despacito, él tenía que poner toda su fuerza porque era así, era sus formas, ¿no?
Eso ha marcado esas dos grandes líneas que, por supuesto, esta separación es bastante... hay un montón que están en el medio, casi todos, ¿no? Pero entre Ruggiero y Troilo aparece poco esa diferencia que había entre Mafia y Daure, ¿no? Yo creo que insensiblemente nos metemos en un tema central, que es el bandoneón dentro de la orquesta. Porque, a ver si lo que digo es un disparate, y a lo mejor lo es, el bandoneón es un instrumento de orquesta fundamentalmente, ¿no? Yo recuerdo que un día le pidieron, estábamos con Natalia y con Alejandro, y un tipo le pidió a Emilio Balcarce que tocara, y dijo, no, yo así solo no toco. O sea, no era para él no era un instrumento solista, esto quiero decir, es más un instrumento de orquesta que un instrumento solista. No sé si estás de acuerdo en esto, Mercedes. Yo la verdad que creo que es un instrumento absolutamente versátil. Claro, Puede ser un instrumento solista, Puede ser, sí. pero si uno se dedica a tocar el estilo de orquesta, Uh-huh. claro, uno necesita la orquesta o lo mismo Piazzolla. La música de Piazzolla está hecha para tocar en un conjunto y el bandoneón se luce con Eso. otros instrumentos porque es una técnica distinta. Hay que usar muchos acentos, mucho abrir y cerrar rápido el fuelle. Entonces, claro, tocando solo por ahí falta una base o falta algo que no sé, por decir, el bandoneón solista lo puede hacer, pero es otra técnica, porque hay que tocar abriendo y cerrando, y entonces por ahí los acentos no se pueden hacer igual cuando el fuelle está muy abierto. Yo la verdad que creo que es un instrumento muy versátil y que a un músico no le alcanza la vida para poder explayarse en todo lo que el bandoneón podría hacer, ¿no? Uno se tiene que dedicar para ser, ¿no?, un maestro en algo, tenés que elegir el área, ¿no? Eso es lo que siento. Y A lo que mejor, todavía, claro, sí. a lo mejor dijiste una palabra clave, que es lo que por ahí uno no termina de entender, que para que el bandoneón se luzca es necesario el acompañamiento de otros instrumentos. Esto por ahí es lo que uno quiere decir. Entonces, por eso es que a nosotros nos parece, o por lo menos a mí me parece que es más instrumento de orquesta o de conjunto que solista. O sea, Roberto, señor. fíjense que yo tengo una experiencia local de Tandil, que cuando se fue perdiendo el trabajo para los músicos con el tango, que fue suplantando la orquesta típica y la de jazz del pueblo por otro tipo de música, se creó un conjunto de bandoneones, de 20 o más bandoneones, Sí. que dirigía Roberto Matti, un bandoneonista de Tandil, bastante preparado y muy buen ejecutante, que yo inclusive lo llevé, se lo presenté a Pugliese para cuando se había ido Mussolini para reemplazarlo y no, a Drover le ganó. Pero lo que yo veía ahí, que había 20 bandoneones y un contrabajo. Es decir, los 20 bandoneones no encontraban forma de hacer una exposición que tuviera gusto para el oyente. Se podrían lucir los intérpretes, pero ellos tocaban piezas populares completas y eran 20 ejecutantes, buenos, malos, de todo un poco. Jóvenes y viejos, los que habían conseguido, los 20 bandoneones que habían conseguido en Tandil, que tuvieran ganas de interpretarlo. Y sin embargo, el hermano del bandoneonista director, otro de los hermanos Matti, tocaba el contrabajo. Y sin el contrabajo no se presentaban nunca. Es decir, que necesitaban ese apoyo que la necesita el tango. Porque, por ejemplo, alguna vez podremos discutir y conversar con alguien cuáles son las marcaciones típicas del tango, la famosa cuadrada, la de acentuar el segundo y el cuarto o acentuar el primero y el tercero, que es ese famoso tema que una vez me explicaba un contrabajista del el marcato chajá, que es el de la segundo y cuarto tiempo, más fuertes, pero no
pero también el primero existía, el segundo también. Entonces, ese aspecto que nosotros, yo por lo menos que no soy músico, lo digo porque lo leo, pero no sé bien lo que digo, quedamos en que el contrabajo es indispensable tal vez para la ejecución. Y Troilo hacía solos en su orquesta y ponía su tono, pero cuando empezó la orquesta, el piano era de Goñi, era todo. Y el piano de Goñi marcaba todo, así lo que había que hacer. Y después tuvo 20, o no sé, 15 por lo menos, o más de 10 arregladores, y sin embargo siempre era Troilo, pero la parte del arreglo orquestal no lo hacía él. Y él ponía sus notas de bandoneón que le daban el color porteño tan claro. ¿Será por eso que se quiere tanto? Porque al fin y al cabo esto no tiene nada que ver con lo musical. El bandoneón es un instrumento amiguero, necesita de sus amigos para lucirse. Es casi que un elemento más, ¿no? Porque no debe haber instrumento al que se le hayan hecho tantos tangos como al bandoneón. No hay sobre el piano, sobre el violín, pero hay infinidad de tangos, de letras y músicas dedicadas al bandoneón. O sea que hay algo, hay una magia distinta, ¿no? Es un instrumento, y esto que ustedes están diciendo apunta para eso, es un instrumento de amigos, solo no toca. Si yo no estoy con mis amigos, no me luzco. Es un poco así la cosa, ¿no? Yo creo que para el hombre de la ciudad, de los años 25 en adelante, de los años 30 en adelante, sobre todo del 30 al 40, el bandoneón era como un sueño. Hay un poema de Portogallo, en un libro Letra para Juan Tango, que describe todo el ambiente del digamos, suburbano y de casitas bajas y de barrio, donde puede florecer el bandoneón, pero termina diciendo, bandoneón, mi otro sueño. Sí. ¿Somos del pueblo o soy el pueblo? Repite, bandoneón, mi otro sueño, repite conmigo, soy el pueblo. Es decir, el bandoneón representa lo que todo el mundo hubiera querido tocar. Yo mismo le compré a Martín, de ocasión, un AA, que le vendió el hijo de un músico que era profesor de educación física en un club, y lo conocí y me dijo, tengo el bandoneón de mi padre. Lo habían traído en 1928. Y yo se lo compré para que Martín no estudió música, pero tocaba de oído. Y mi sobrino Alfredo, también el escribano Fernández, ninguno tiene la menor idea de ser músico, pero su bandoneón está en el fondo del corazón de tanta gente que puede tocar el bandoneón, como si fuera casi un sueño muy incumplido, pero sueño al fin, de los argentinos tocar el bandoneón. De eso no se nos escapa. Ahora, vos decías, Roberto, el bandoneón en la orquesta. Sí. Según nuestra amiga la pianista, ¿cómo es que se llama esta chica que toca el piano muchas veces con nosotros? El gran ejecutante. Sonia Ursini. Sonia Ursini, en su libro sobre Salgán, plantea que Salgán cambia en sus orquestaciones lo que hacía naturalmente el bandoneón en la orquesta, que lo hagan los violines. Y el bandoneón hacer una parte que tradicionalmente las orquestas hacen los violines y hicieron el bandoneón. Di Sarli, por ejemplo, le costó a Federico, él nos contaba, lo contaba siempre, y ustedes lo han dicho, que no podía, que él quería tocar y Di Sarli no, al suelo, usted calladito. Di Sarli se basó en el piano de él para todo lo que hiciera falta y los violines, como llevando la fuerza que en otras orquestas tenía el bandoneón. Y el bandoneón apareciendo en los momentos así como de relleno. Sí, pero excepto Corticati, que ya lo nombraste hace poco. Sí. Sí, pero decía vos eso, fijate, perdón, Natalio, Alejandro, decía eso. Vos que hablaste, perdón. Sí, no decía vos que hablaste de Salgán, en el arreglo que hace Salgán de recuerdo, ¿no? El papel del bandoneón que tiene la orquesta Pugliese, en Salgán la tiene el piano, ¿no? O sea, hace un arreglo absolutamente diferente. El mejor arreglo. Es elogiado por el mismo Pugliese, ¿no?
Sí, no, lo que quería decir era que el mismo Leopoldo, ¿se acuerda que nos decía que era muy difícil tocar con Di Sarli? No es que, usted dijo, el bandoneón entraba en el momento justo. Bueno, entrar en el momento justo debe ser una cosa muy difícil para los músicos. O sea que aún en una orquesta donde no se lucía tanto el bandoneón, resultaba importantísimo para darle un sonido definitivo. Y yo creo que por ahí pasa la cosa. Para nosotros que no somos músicos y nacimos en este lugar, en esta tierra, escuchar el bandoneón es algo sublime, no sé, no hay forma de describirlo. Debe ser la cosa más difícil. ¿Qué pasa cuando uno escucha un bandoneón? No quedan palabras, es una sensación. Cuando uno escucha un violín, un piano está bien, pero escuchar el bandoneón es como escucharse su voz interna, ¿no? Es como parte de nuestra piel para nosotros. Es una cosa difícil de explicar. Por lo menos me resulta a mí difícil. Y creo que a todos. Por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí. Sí, porque justamente el bandoneón, lo que vos estás diciendo, Roberto, está mostrando, digamos, que el bandoneón es nuestra identidad. Sí. Entonces, es como que si nosotros sentimos el bandoneón, es como, qué sé yo, mirarnos al espejo, es encontrarnos. Por eso ocurre, me imagino que a vos, Mercedes, te debe pasar, el tocar el bandoneón es estar de alguna manera en tu lugar de origen, aunque sea, digamos, en forma, digamos así, emotiva nada más, pero vos tocar el bandoneón es encontrarte con tu lugar de origen, con tu infancia, con tus amigos. Ese es un vehículo que para nosotros es fundamental, para otros pueblos será otro tipo de cosa. Pero el bandoneón para nosotros es una identificación tan grande, qué sé yo, que con gran diferencia es como nos pasa, digamos, a nosotros, qué sé yo, cuando sentimos nada más picar una pelota de fútbol, es como que es algo, digamos, que nos es propio. El bandoneón es nuestro, ¿viste? Por más que lo hayan inventado, quien lo inventó, el bandoneón es nuestro, porque en ningún lugar del mundo el bandoneón significa lo que significa para los argentinos y fundamentalmente para los porteños. Nos queda un solo minuto de charla y me parece que es muchísimo más lo que quedó por hablar que lo que hemos dicho. Así que los invitaría a despedirnos y bueno, nos juntamos próximamente cuando ustedes dispongan, ¿no? ¿Les parece? El próximo lunes. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿Sí? de acuerdo. Bueno, ¿Próximo lunes a la misma hora? a la misma hora, sí. Sí. Muy bien. Pero, el lunes a la hora tenemos clase Mercedes. Con ahí puedo hacer algún ritmo pugliesiano. buenísimo. Bárbaro. Me tengo que preparar. Buenísimo. Bueno, fantástico entonces. Bueno. Bueno, no,